Por último vamos a hablar entonces de lo que es la crisis hipertensiva. Ya hemos mencionado un poco en la parte del diagnóstico de hipertensión, porque como hemos mencionado, un paciente que debuta con crisis hipertensiva tiene diagnóstico de hipertensión y por ende se le hace manejo inmediato de las cifras tensionales. La crisis hipertensiva entonces la vamos a definir como un paciente que se presente con una presión arterial sistólica de 180 y o una presión arterial diastólica de 120. Las crisis hipertensivas, el punto cuando llegan al servicio de urgencias es diferenciarlas en estas dos, en si es una emergencia hipertensiva o si es una urgencia hipertensiva. Lo que nos lo va a diferenciar es si hay o no hay compromiso de daño de órgano diana, y ese compromiso de daño de órgano diana o esos órganos van a ser los mismos 5 que habíamos mencionado en lo que uno va a tamizar en el paciente con diagnóstico reciente de hipertensión: corazón, cerebro, riñón, vasculatura y ojo. Teniendo en cuenta eso, digamos que vamos a diferenciar así, pues digamos a los pacientes en emergencia y urgencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva entonces va a ser la que tenga daño de órgano diana y puede ser sintomático o asintomático, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la urgencia hipertensiva por su parte va a ser el que no tiene daño de órgano diana y por ende va a ser asintomático. Hay una pregunta siempre sobre qué es hipertensión maligna, si es más que la emergencia o algo. La hipertensión maligna simplemente es una emergencia hipertensiva con daño de órgano diana, ojo, que tiene papiledema, listo. Pero pues digamos que tenerla o no tenerla no cambia el manejo de la emergencia hipertensiva. Algunos datos sobre la emergencia hipertensiva como para tener en cuenta por qué es importante. Lo primero es que 1 a 2 personas por millón tiene una emergencia hipertensiva al año. La afección a largo plazo es importante, o sea, si bien uno puede debutar con una urgencia hipertensiva sin daño de órgano diana, se ha visto que digamos a largo plazo, especialmente en los siguientes 3-5 años, el paciente tiene más riesgo de generar ACV y más riesgo de tener cualquier evento cardiovascular mayor. Entonces es importante, 1, identificarla, y 2, hacer un adecuado manejo para que el paciente no vuelva a ser una urgencia, porque cada que hace una urgencia hipertensiva se le aumenta a largo plazo el riesgo cardiovascular. A corto plazo realmente no es que haya muchas complicaciones hablando de la urgencia hipertensiva. Y ya, en cuanto al abordaje y la anamnesis que se le va a hacer a estos pacientes es preguntar si hay cosas sugestivas de si hay o no daño de órgano diana para determinar si es una emergencia o una urgencia. Se pregunta entonces si tuvo un trauma craneoencefálico, si hay presencia o no de síntomas neurológicos generalizados o focales, los generalizados siendo más sugestivos de encefalopatía hipertensiva, mientras que los focales son más sugestivos de una ACV. Alteraciones en el fondo de ojo, náusea y vómito, dolor torácico, dolor en la espalda, embarazo, uso de simpático miméticos de forma reciente, IMAO, descontinuación reciente de clonidina, y aquí también podríamos meter descontinuación reciente de beta bloqueadores. En cuanto a la aproximación, entonces pues vamos a tener los exámenes que se le van a pedir a todos los pacientes, que va a ser un fondo de ojo, un electrocardiograma de 12 derivaciones, hemograma y digamos como pruebas de coagulación, función renal, si se considera LDH y aptoglobina, esto de verdad todos como que no, sí o sí pues digamos ver si tiene o no proteinuria y hacer la prueba de embarazo, porque eso va a diferenciar mucho el manejo y va a implicar o va a tener grandes implicancias en cuanto al pronóstico tanto de la madre como del feto. Esto digamos que sería lo que se podría tomar de rutina a los pacientes. De aquí para abajo se toma según sospecha. Biomarcadores, si dolor torácico. Radiografía de tórax, si dolor torácico. O si digamos hay una sospecha de un edema pulmonar flash o algo por el estilo. Neuroimagen, solo si tiene síntomas neurológicos, es decir, hay algunos artículos que le dicen a uno que uno debería descartarle todo a todos los pacientes con crisis hipertensiva, pero no, realmente digamos que uno se orienta por la clínica, sí o sí, pues digamos le toma su parcial de orina, le toma su función renal, le toma su hemograma y le toma su fondo de ojo y su electrocardiograma. El resto pues según clínica. Ya con eso claro, digamos que el manejo dependería de a qué llegamos, de si era una emergencia o si era una urgencia. Si es una emergencia hipertensiva, el manejo va a ser con medicamentos intravenosos con el objetivo de disminuir el 20% de la presión arterial en una hora y en las siguientes 23 horas disminuir un 15 a un 20% adicional. Por su parte, el manejo que tiene el paciente que tiene urgencia hipertensiva, el manejo va a ser diferente. Se va a buscar disminuir ese 20% no en una, sino en 24 a 48 horas y los medicamentos van a ser vía oral y se suele hacer un manejo ambulatorio. Listo, el de emergencia se hospitaliza, el de urgencia se va para su casa.
Hay dos excepciones importantes en la emergencia a tener en cuenta. La primera es el síndrome aórtico agudo. En el síndrome aórtico agudo lo que uno busca es disminuir la tensión arterial sistólica a 120 en 10 minutos. El ACV isquémico es la otra, que lo que uno hace es disminuirlo cuando está mayor a 185-110 si se va a trombolizar, y si no se va a trombolizar solo se disminuye cuando está mayor a 220-120. La pregunta es ¿por qué hay estos umbrales? ¿Por qué cambian ACV? ¿Por qué no bajar mucho en una hora si a fin de cuentas la hipertensión es mala? La razón es esta. La presión arterial tiene que ver con la presión de perfusión cerebral. ¿Listo? La presión de perfusión cerebral es la diferencia que hay en la presión arterial media y la presión intracraneana. Y por gradiente de presiones, la presión arterial media debe ser mayor a la presión intracraneana. Si yo cojo y bajo de un totazo, por así decirlo, bajo de la presión arterial de mi paciente, se va a alterar esa relación en la presión de perfusión cerebral y yo puedo generar una hipoperfusión cerebral y un ACV isquémico, por así decirlo, generalizado por una hipoperfusión de toda la masa encefálica. Normalmente nosotros cuando hablamos de la regulación del flujo cerebral tenemos, digamos, esta curva que, si ustedes ven, se corre a la derecha en el paciente hipertenso. Es decir, que en el paciente hipertenso es más probable que a valores más altos de presión arterial media yo empiece a presentar hipoperfusión cerebral. ¿Listo? Entonces lo ideal es tratar de, sí, bajarlo de una tensión arterial alta, que también puede ser dañino para el cerebro, pero no tanto, y tratar de dejarlo en esta curva. Si yo lo bajo mucho, digamos que por problemas de autorregulación y demás, puede que se me vaya para este lado y el paciente genere una hipoperfusión cerebral. Ya con eso claro, digamos que hablaremos de cuáles son como los medicamentos que yo podría instaurar en cada uno de los contextos. En emergencia hipertensiva con daño de órgano diana, corazón, si es una falla cardíaca aguda, lo ideal es utilizar vasodilatadores. ¿Listo? En la tutoría de falla cardíaca aguda se mencionaba usualmente que el paciente que tiene una falla cardíaca exacerbada Stevenson B, uno valora si es un fenotipo vascular o un fenotipo más cardíaco, siendo el fenotipo vascular la crisis hipertensiva que está tumbando el gasto cardíaco por el aumento tan severo de la poscarga. Entonces lo que uno busca ahí es generar una vasodilatación para disminuir la presión arterial, disminuir la poscarga y mejorar la fracción de eyección de ese corazón. Si uno tiene un evento coronario agudo, digamos que el manejo de las cifras tensionales se va a hacer usualmente con el mismo manejo del infarto agudo de miocardio, siendo la nitroglicerina el hipotensor en estos pacientes. Si tengo compromiso renal, lo ideal es utilizar el fenoldapam, que es un antagonista dopaminérgico. Esto no está, digamos, como disponible en todo lado. Se utiliza el fenoldapam porque en comparación con el resto de medicaciones antihipertensivas se ha visto que no deteriora la función renal cuando tumba la presión arterial, digamos, de esa forma tan drástica. Pero como no está en todo lado, digamos que los otros que uno podría utilizar sería principalmente el labetalol, listo, un beta bloqueador. Cuando hay sobreactivación simpática, si es debido a un efecto rebote, por ejemplo le quité la clonidina, le quité el beta bloqueador, lo que yo hago es restaurarle el manejo antihipertensivo. Si se ve que el paciente consumió simpático miméticos o tiene un febocromocitoma, es decir, tiene una sobreactivación adrenérgica, lo que yo busco inicialmente es bloquearle el alfa 1, porque finalmente lo que me está generando la hipertensión no son los beta, sino que son los alfa, porque los alfa son los que me están vasoconstriñendo. Si yo le llego a montar un beta bloqueador a estos pacientes sin haberle montado un alfa bloqueador como lo es la fentolamina, ese paciente se tumba, listo, o sea, le tumbo el gasto cardíaco, que era lo que me estaba tratando de compensar esa resistencia vascular periférica tan severa que tiene este paciente. Y lo otro es utilizar vasodilatadores, listo, o sea, fentolamina, vasodilatadores. Y si es una disautonomía se puede utilizar cualquiera. En la paciente embarazada, lo importante es saber que estos son los medicamentos que se pueden utilizar como medicamento antihipertensivo en general en la paciente embarazada, y los que se utilizan a nivel son iralacina, labetalol o nifedipino. Cada uno tiene sus esquemas, digamos que eso ya tiene que ver con otro tema de gineco, manejo de preeclampsia y demás, de lo cual no vamos a enfatizar ahorita. ¿Listo? Como habíamos mencionado, las excepciones eran los ACV. Ya dijimos que se va a manejar la presión arterial en el ACV en 185-110 si se va a trombolizar, 220-120 si no se va a trombolizar. Y en el manejo del paciente con daño de órganos cerebro, lo que se hace es utilizar labetalol o nicardipino. No se utilizan vasodilatadores. Ustedes van a ver muchos artículos que dicen que se puede poner vasodilatadores, pero la realidad es que no. ¿Listo? No hay el estudio así clarísimo que diga que el vasodilatador le tumba o le empeora el pronóstico, pero fisiopatológicamente los vasodilatadores lo que pueden hacer es un aumento en el edema cerebral maligno y terminar de elevarle la presión intracraneana a ese paciente y generar incluso una mayor hipoperfusión, porque yo le estoy hipotensando y le estoy aumentando la presión intracraneana, pues la presión de perfusión cerebral se va a tumbar para el piso.
Y en el paciente que ya era hipertenso de forma crónica, digamos que pues lo ideal es no ponerle el antihipertensivo hasta las 72 horas posterior a que se ha instaurado como tal el ACV. En el ACV hemorrágico, idealmente uno le hace una disminución de la presión arterial cuando tiene una presión arterial sistólica mayor de 220, y lo ideal es no tumbarla o de llevarla como digamos a más de 140. Por debajo de 140 es deleterio. Nuevamente la betalol y cardipino no son dilatadores, y si tiene terapia crónica no se le da y se le reinstaura a las 72 horas. Y la última excepción que habíamos mencionado era el síndrome aórtico agudo. En el síndrome aórtico agudo, que puede ser cualquiera de estos componentes, una disección aórtica, una úlcera aórtica penetrante, un hematoma intramural o un hematoma periaórtico, esos pacientes lo que yo voy a buscar es, uno, disminuir la presión que voy a tener dentro del, sobre todo en disección aórtica, disminuir la presión que yo voy a tener dentro de ese saco, digamos, disecante, que está a nada de romperse. Si yo le pongo presión arterial alta, pues se va a romper. Entonces por eso es la urgencia de, digamos, disminuir de forma tan drástica la presión arterial, porque si un paciente se le rompe un saco de estos, se desocupa en 2 minutos. Entonces hay que tumbarle, digamos, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, pero también hay que tumbarle la frecuencia cardíaca, porque al yo tumbarle la frecuencia cardíaca hago que sea, digamos, que cada que el corazón está latiendo significa que se le está aumentando en ese momento de la sístole la presión dentro del saco disecante. Si yo hago que la frecuencia cardíaca sea bajito y la presión sea baja, quiere decir que en promedio tengo una presión baja en el saco, y son pocas las veces que le va a aumentar transitoriamente durante la sístole la presión que se ejerce sobre ese endotelio que está a nada de romperse. Entonces para eso, y teniendo en cuenta lo que yo busco, utilizo el labetalol, porque el labetalol me va a hacer un efecto beta y eso me tumba la frecuencia cardíaca, y me va a hacer un efecto alfa que me tumba la tensión arterial. Y con eso yo voy a buscar metas de tensión arterial sistólica menor a 120 y frecuencia cardíaca menor a 60 en un periodo de 10 minutos. ¿Listo? Digamos que es la única razón en la cual yo digo, bueno, no me importa la perfusión cerebral, le tumbo la presión sistólica, porque si este man se le revienta esto, se muere. ¿Listo? Y digamos que eso sería todo en cuanto al manejo de la crisis hipertensiva. Este es el resumen que hace la AJA. Llega el paciente tensión 180-120, determinar si es emergencia o urgencia. Si es urgencia, nada, vía oral para la casa. Si es emergencia, se queda y se hospitaliza. Se determina cuál es el daño de órgano diana, y según el daño se hace el manejo, digamos, dirigido. Esto sería todo, pues, digamos, en cuanto a hipertensión. Espero pues haya sido de utilidad, espero les haya gustado. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier corrección, lo que sea, en los comentarios, siempre dispuestos como que a responderles los comentarios que ustedes tengan, y a recibir las críticas o los complementos que quieran adicionar ahí en cuanto a lo que hemos expuesto acá. Eso sería todo, muchas gracias a todos por escuchar.